Bienvenidos a este nuevo formato en el cual voy a empezar a, tratar de hacer como apariciones. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Esta vez no es un simple podcast, sino que decidí aparecer, mostrarme. Creo que eso ayuda a reforzar de alguna forma el mensaje y también mostrar un poco la cara que está detrás de esto que quiero compartir. No es fácil, no crean que es fácil. Sí me cuesta mucho. Pero bueno, hay que ser valiente en la vida. Quisiera hacer, tal vez este video no se alargue tanto porque me gustaría hablar el tema de una forma bastante puntual. Quiero referirme a la atención como energía. Esto es algo que aquellos grupos o aquellas personas que hablan mucho sobre ley de atracción o ley de asunción o el nombre que le quieran poner, siempre mencionan que la atención es energía. Perdón si hay ruido de fondo, es que acá hay mucho ruido donde vivo, ignórenlo. Hoy en día tenemos una especie de guerra por nuestra atención. Ahí donde está nuestra atención está nuestra conciencia, básicamente. Todas las plataformas luchan, sobre todo redes sociales, luchan porque nosotros estemos prestándoles atención el mayor tiempo posible. Tanto Facebook, Instagram, Netflix incluso, y siempre tienen sus estudios o sus experimentos en los cuales tratan de alargar más el tiempo en el cual un usuario pasa en esa plataforma. Esto es algo que hoy en día todos sabemos. Por suerte, existe una gran cantidad de gente interesada, sobre todo, según sé, sobre todo los de la generación Z, están muy interesados en vivir la vida más que en perder el tiempo en redes y en regalar parte de su vivencia o de su privacidad a empresas o entidades desconocidas dentro de todo, que no sabemos qué hacen con nuestros datos, ¿no? Entonces, en general, esta generación Z es bastante más precavida que otras. La mayoría de los adultos de alrededor de 50 años hoy en día no tienen esta conciencia. De hecho, la conciencia que tienen estos adultos es un poco más de aceptar como que de algo se mueren, ¿no? Que entonces no importa mucho a qué le dediquen su vida, en qué pierdan su tiempo. Ellos no se preocupan tanto por eso y de hecho son bastante poco conscientes de los riesgos que implica estar todo el día con el celular o jugando jueguitos todo el día, a diferencia de otras de las generaciones más nuevas, los jóvenes, que sí están tomando conciencia por suerte y también se está haciendo conciencia en general. Estas aplicaciones o plataformas nos bombardean de alguna forma con notificaciones constantemente y quieren formar cada vez más parte de nuestra vida, en el sentido de que hay cada vez, esto también pasa en los videojuegos, cada vez hay más herramientas, más cosas que podemos hacer para seguir recibiendo dopamina, esa retroalimentación negativa, digamos, por parte de nuestro cerebro. Así que ya no solo es comentar o dar like y compartir, ahora también tenemos funciones como las historias, los reels, los videos, las notas y un montón de cosas más que ni siquiera sé qué son porque no me gustan y no pierdo el tiempo viendo, tratando de entenderlas, la verdad, ni las uso. Comentarios también en historias, un montón de cosas que tratan de abarcar nuestra atención, decir, ok, si logro que alguien haga esto, entonces recibo su atención. Algo que comenzó a suceder dentro de estas aplicaciones, algo que comenzó a suceder es que la gente se acostumbró también a recibir atención a través de likes o a través de comentarios, a través de seguidores. No necesariamente eso es algo que llene el espíritu o llene el vacío existencial de una persona. Sin embargo, esto lleva al otro tema de que
literalmente, no, todo aquello a lo que nosotros miramos, que esto sí lo quiero sacar de las enseñanzas en ley de atracción o en ley de asunción, que todo aquello a lo que nosotros le prestamos atención crece, por así decirlo, se desarrolla. Voy a explicar un poco básico, un poco por encima lo que sería la ley de atracción y también asunción, que van muy de la mano. Se supone que no son lo mismo, pero sí. La ley de asunción es una que promulgaba Neville Goddard, y de la ley de atracción hay diferentes autores que han hablado al respecto, como William Walker Atkinson. Se hizo popular por una tal Rhonda Byrne, creo que era algo así se llamaba, que escribió este libro El Secreto, pero ese no es un libro muy místico, pero introduce a las personas como para decirles existe esto, pero no tiene tanto fundamento, más bien es como un libro de ejemplos y más o menos enseña lo que uno puede hacer para utilizar esta ley a su favor, pero no tiene mucha más enseñanza. Entonces, la ley de atracción quiere decir que aquello en lo que piensas y aquello que atraes, cuando uno eleva su vibración y tenemos nuestra vibración, nuestra frecuencia vibratoria a la altura de lo que nosotros deseamos manifestar en este mundo físico, entonces eso se manifiesta. Y sostiene que nosotros mismos, elevando nuestra vibración, podemos alcanzar ciertos objetivos en nuestra vida, como por ejemplo obtener una casa, obtener un auto, dinero. Siempre son cosas materiales, eso sí, por lo general. Y la ley de asunción lo que nos dice es, básicamente, es decir, en este caso, vibraciones similares se atraen. Y la ley de asunción lo que nos dice es que nosotros podemos asumir que algo es de determinada manera, y si llegamos a creer en eso, entonces eso se va a manifestar. Van de la mano, porque si yo creo que tengo un auto, por ejemplo, y creo que ese auto ya es mío y convenzo a mi mente lo suficiente, entonces eventualmente ese auto se manifestará en este mundo, porque yo habré, a través de mis pensamientos y mis emociones, elevado mi vibración también para poder obtener ese auto. Eso sería explicado de una manera muy por encima. No me quiero meter en eso porque eso es un mundo aparte, y la verdad es que también hay partes buenas y partes de luz, digamos, y partes que son de sombra, partes en las cuales las personas ya empiezan a querer manifestar otras personas, o más parecidos a amarres, ¿no? que amor. O también se pueden volver muy superficiales o caer demasiado en el optimismo tóxico y forzado. Así que, explicadas por encima, ahora sí quisiera hablar acerca de... eso es como para que comprendan el concepto o la idea esta de que la atención es energía. Así que voy a dar un par de ejemplos también. Por ejemplo, según la ley de asunción, si yo creo que estoy enferma y porque me empiezo a sentir débil por tal razón, y me empiezo a creer y empiezo a crear pensamiento tras pensamiento de que mi cuerpo va de mal en peor, que mi cuerpo no resiste, que no puedo correr, que no puedo hacer esto, que me pasa tal cosa, que me duele aquí, que me duele allá, que muchas veces estas cosas ocurren de forma inconsciente. Está pasando una moto. Muchas veces estas cosas ocurren de forma inconsciente porque las personas muchas personas no pueden, a veces es por falta de honestidad hacia uno mismo, como decir, por ejemplo, no me gusta ese trabajo y no puedo renunciar, y no soy lo suficientemente valiente o lo suficientemente capaz de salir y buscar un nuevo trabajo o de desarrollar otras habilidades. Entonces lo que voy a hacer es comenzar a enfermarme en este trabajo,
inconscientemente por supuesto, comenzar a enfermarme hasta que manifieste esa enfermedad, o sea, comenzar a hacerse de la cabeza, digamos. Perdón que suene feo tal vez decir hacerse la cabeza, pero pensar y pensar en, no, es que esto me hace daño, es que ir a trabajar a ese lugar me hace daño, es que ir a trabajar a ese lugar me estresa, es que me estreso tanto que me termino enfermando y obviamente el estrés ya de por sí enferma. Se llega a un punto en el cual la persona evidentemente manifiesta en este mundo físico esa enfermedad y se salva así del trabajo al cual le daba miedo renunciar y tal vez obtiene una pensión o algo así y listo. O sea, se resolvió, digamos, pero ¿a qué costo? ¿Mm? Bueno, vamos a decir más lo de la atracción porque creo que se me fue el ejemplo. En fin, lo decía por el tema de la atención, porque si yo le doy más atención a pensamientos negativos, o sea, pensamientos que me enferman, por supuesto que esos pensamientos van a tomar más fuerza en mi mente. No solo por temas de energía, sino porque la mente es demasiado obsesiva. La mente es que funciona así. Un pensamiento negativo va a atraer a otro pensamiento en el mismo nivel vibratorio. Es decir, si yo tengo un pensamiento de que mi día va a ser malo, comenzando la mañana, es muchísimo más probable que mi próximo pensamiento también sea negativo, ¿no? A menos que yo voluntariamente decida frenar eso y decida pensar diferente. Es mi primer video, estoy nerviosa. Bueno. Entonces, a través de la voluntad yo puedo también ir eligiendo pensamientos positivos de que, bueno, pero seguro si yo le pongo ganas va a salir bien. Qué linda la mañana, qué lindo que hay sol, qué lindo que, me gusta la lluvia, no sé, lo que sea que esté pasando y disfrutar eso y pensar cosas buenas, entonces vamos a pensar más cosas buenas. En resumen, pensamientos negativos atraen pensamientos negativos y pensamientos positivos atraen pensamientos positivos. Sencillo, ¿no? Ahora vamos a combinar un poco esto que dije de las redes sociales con la energía, el concepto de atención como energía. Seguramente les habrá pasado alguna vez, si han recibido bullying lo sabrán, si han tenido alguna persona muy pesada en la casa lo sabrán, si han convivido con una persona tóxica lo sabrán. Cuando las personas, voy a dar el ejemplo que hay personas a las cuales llamamos vampiros energéticos y no por nada. Es que es un concepto que incluso lo utilizan en psicología y no es porque sí, no es porque hacer una metáfora. Es que viene del hecho de que las personas literalmente obtienen energía de los demás. Voy a dar unos ejemplos de las maneras en las cuales estas personas obtienen energía de otras personas. No solo, bueno, el ejemplo clásico es el de la relación típica entre un narcisista y una mujer codependiente. Es decir, el narcisista que hace gaslighting o que manipula a la mujer que es sumamente empática y que no sabe controlar sus emociones, que no tiene inteligencia emocional, que no puede estar sola, que necesita constantemente a esta persona. Entonces, en este tipo de relación, lo que sucede es que la mujer, voy a decir mujer porque es el ejemplo, ¿no? Pero puede pasar al revés, puede pasar de un hombre a una mujer, entre dos hombres o entre dos mujeres. Siempre que haya una persona que sea el vampiro y porque no sepa generar energía por sí mismo, y una persona que por el contrario genera demasiada energía y no sabe ni siquiera cómo direccionarla, cómo controlarla, que esto suele pasar a las personas que tienen emociones que son muy sensibles, a las personas muy sensibles que son sumamente empáticas, que cualquier cosita les afecta, que ya porque me miro mal me hizo sentir mal, que bueno, ese tipo de cosas, que no me gusta estar con esa persona porque no puedo controlarlo, no puedo resistir la mirada, no puedo resistir el porte, no puedo resistir la presencia de esa persona. Bueno, en fin, ese tipo de gente y el otro tipo de gente que es más vampírica.
Entonces, esta es el clásico ejemplo, lo que más suele suceder, que es por lo que siempre en un montón de videos de YouTube están hablando de los rasgos del narcisista, cómo identificar a un narcisista, cómo saber si te están haciendo gaslighting. Pero también la otra parte es una parte de la cual se debería hablar, porque existe una, porque existe la otra. La verdad es que son complementarias. Es parte del baile de la vida en sí. Existe la luz porque existe la oscuridad. Y estas relaciones y este tipo de personas existen y se necesitan mutuamente. No habría narcisistas si no hubiesen ese tipo de personas que se arrastran hacia ellos, ¿no? Que son atraídas. Así como no habrían personas codependientes si no hubiesen narcisistas que necesitan aferrarse de esas personas. Mi otro ejemplo es el de una persona. Ignoren la moto del fondo, por favor. Voy a hacer una pausa mientras esta moto pasa. El otro ejemplo es el de una persona que seguramente todos hemos tenido alguna así en nuestra vida. Una persona que tiende a hacer bullying o a llamar la atención de los demás, ya sea por llamar la atención, ¿ves? Porque llaman la atención porque necesitan esa energía, porque no pueden por sí mismos. Literalmente hay gente que se muere si no tiene atención. Y eso sí es un trastorno. Si no me equivoco, creo que entra dentro del trastorno histriónico de la personalidad, pero podría estar en otras cosas. Los narcisistas por lo general siempre necesitan atención, ¿no? De yo soy esto, yo hago esto, mírenme que yo, siempre. Y bueno, así viven, necesitan la atención. Entonces, volviendo al punto, todos hemos tenido a esa persona que viene, que nos molesta, que nos hace bullying, que nos incita a enojarnos, que puede hacernos que los necesitemos, hacernos que nos desatar en nosotros básicamente muchas emociones que pueden estallar, o emociones fuertes, porque ellos se alimentan de esas emociones. Lo que quiero decir es, por ejemplo, una persona que viene y te molesta y está siempre haciéndote enojar y luego se burla cuando tú te enojas, como ja, 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 mientras absorbe todo tu enojo. Bueno, ese es un ejemplo también de una persona que viene a robarte tu energía, lo cual es una dinámica, por ejemplo, que cambia totalmente cuando uno ya madura un poco, ya se eleva en conciencia y ya dice, ok, ya sé que esta persona es así y aprende a ponerle los límites y aprende a no reaccionar de la misma forma, porque sabe que si reacciona así, si se enoja muchísimo de repente, solamente está alimentando a la otra persona. También tenemos el ejemplo, como dije antes, del narcisista y el codependiente. Bueno, el narcisista suele hacer generalmente siempre cosas para que la otra persona genere diferentes sentimientos hacia él. Por ejemplo, suelen hacer que la otra persona, para empezar, siempre es desatar admiración, entre comillas, de la otra persona, una admiración desmedida y saltan de la admiración desmedida al soltar, apartarse, hacerle sentir a esa persona que ya no son nada que ya no significan nada. El narcisista hace sentir a la persona codependiente que ya no significa nada para ella, que su relación está, o sea, hacer como la ilusión de que la relación está a punto de quebrarse, lo que provoca que la codependiente entre en una dependencia aún más fuerte, ¿no? En una desesperación porque no se alejen, porque la relación no se termine. Y lo peor es que la relación ahí no se termina, es solamente parte del juego, parte del ciclo, por así decirlo, de esa relación. Pero hacen simular que todo va a desvanecerse y nunca dejan claro por qué, nunca te hacen entender por qué. Entonces la persona llora y se siente triste y le ruega y no sé qué, y hace todo y lo busca por todas partes. Y toda esa tensión, toda esa energía también alimenta al narcisista. Entonces, generalmente, como dije, el narcisista está saltando entre ese tipo de juegos o el otro en el cual busca pura admiración. Y bueno, volviendo al punto de las redes sociales, combinándolo con las redes sociales,
generalmente es un... Es que las redes son como una batalla para mí son un mundo donde la gente se pelea, se desespera por likes, se desespera por atención. Y es el narcisista, sobre todo los más narcisistas, que digamos, hablando arquetípicamente, no estoy diciendo una persona necesariamente que tenga un trastorno narcisista de la personalidad, sino de como arquetipo. Una persona que constantemente necesita esa validación, porque sí hemos conocido a esas personas que caen en este juego de decir, ok, me he criado en un mundo en el cual me enseña, porque sí, o sea, si somos sinceros, sí es un mundo cada vez más narcisista, cada vez más individualista. Entonces, las personas que se tragan el cuento de que tienen que ser así para ser queridas, para poder sentir que pertenecen al mundo, para poder sentirse completos, para llenar vacíos existenciales, etcétera, creen que tienen que actuar así, pero se siente cuando una persona en el fondo no es narcisista, sino que simplemente está un poquito perdida o todavía no encontró su verdadero camino, su verdadera personalidad, su verdadero ser, no conectó con su corazón. Pero bueno, hay mucha gente así, todavía viven y terminan sus vidas y bueno, hay que dejarlo ser, hay que dejarlo vivir, la verdad. Aquí me quedo pensando. ¿Cómo sigo? Es que es mi primer video y me confundo mucho, me pierdo un poco, me pongo nerviosa, en fin. Así que a mucha gente le encanta que le estén dejando comentarios, que tener un montón de seguidores, un montón de números en las redes sociales. Y eso sí es energía de alguna forma. Cada vez que alguien ve tu foto y le da like, pues es energía que se envía y la otra persona la recibe. Cada vez que se comparte, cada vez que se comenta, cada vez que se sigue a una persona, todo eso es energía porque nosotros estamos poniendo nuestra atención ahí. Y esto me lleva a otro tipo de cosas un poco más oscuras. Creo que en el fondo siempre lo supe y creo que en el fondo todos lo sabemos, pero bueno, por algo hay personas que lo hacen inconscientemente y personas que lo hacen conscientemente. El hecho de que, por ejemplo, encontremos cuentas en las redes sociales donde la gente a veces está como muy descubierta o, bueno, tenemos dos ejemplos, en realidad tenemos los ejemplos de personas que son de por sí un poco como que les gusta mucho exponer su individualidad, defender quiénes son a través de su vestimenta, de sus comentarios, de lo que hacen, que pueden ser, por ejemplo, personas que literalmente no se visten para nada como una persona normal, entre comillas. Pero es como que se nota que forzadamente siempre están buscando llamar la atención. Entonces están este tipo de cuentas y de personas que porque se visten, pueden vestirse simplemente muy diferente a lo que acostumbramos, entonces eso definitivamente llama nuestra atención y a muchos puede gustarnos y a muchos no, pero no importa. Incluso si eso llegara a generar controversia, pues no importa, es más atención, la controversia es atención y esto ya lo sabemos todos y todos lo han usado o lo hemos usado tal vez de una u otra manera. Pero también se busca mucho llamar la atención a través del lujo, sobre todo el lujo, es que si no es... De lo que estoy viendo, lo que yo noto en Instagram, que generalmente la mayoría de las veces, digo la mayoría, o sea, si nos vamos a lo que una persona puede hacer para seguro tener un montón de seguidores y un montón de likes, es o publicar muchas fotos con lujos, sumamente lujosas, de que se nota que es la persona millonaria o es eso, o puede publicar fotografías del estilo, voy a decirlo único y diferente, no hay otra forma más descriptiva, así que o del tipo único y diferente que describí recién, o del tipo lujo, o del tipo sexualidad, básicamente, lencería o desnudo literalmente.
Y así es como, que son las cosas que más llaman la atención, entonces son las maneras en las cuales más comúnmente las personas obtienen la energía a través de las redes sociales. Y hay personas que lo hacen a propósito, que saben utilizar esto, y personas que no. Y esta información que estoy dando puede ser es un poco oscura, digo yo, pero también existe la posibilidad de que haya gente que la utilice mal y gente que la utilice bien. Gente que diga, ok, entonces ahora que sé esto ya no voy a seguir a estas personas o ya no voy a ver dónde pongo mi atención. Y gente que va a decir, ok, así voy a ganar atención si hago esto. Y bueno, cada uno te gana su karma, ¿no? Así que ya, es que al final el camino de sanación es así y bueno, pero por lo menos yo y en este canal espero que la mayoría de las personas estén un poco más conscientes de hacia dónde guiar su camino, porque siendo sinceros, tampoco toda nuestra atención, toda nuestra energía tiene que rondar a obtener, a robar de otros. De hecho, es que si decidimos hacerlo de la manera oscura es que no lo estamos logrando de la manera más iluminada, ¿no? No estoy ascendiendo o no estoy ganando conciencia, no estoy sanando. Entonces es más fácil para mí ir por el camino fácil. Bueno, es mejor para mí ir por el camino fácil y obtener una energía robada, en lugar de brillar realmente por mi propia cuenta y hacer que otros me sigan porque conectan conmigo. Entonces, las personas... Es que sí es un poco controversial decirlo, pero bueno. Las personas que se muestran desnudas en redes sociales, por lo general, son personas que necesitan atención, ¿no? Sí, necesitan atención. Por supuesto hay matices, hay razones, pero yo creo que se nota mucho cuando una persona... Se nota cuando una persona está buscando atención. Porque, acabo de decirlo, ¿no? Es lo más fácil, pelan las armas más, las herramientas que tienen a su disposición, sus recursos más accesibles y ya. O sea, no es algo... Y aparte estas cosas, por lo general, no son cosas que para las que se requiera mucho trabajo, sobre todo trabajo interior, que es el más difícil, ¿no? Bueno, estamos en un canal de sanación, ¿sí? Sanación es trabajo interior. Yendo al ejemplo de las personas que exhiben mucho su cuerpo, digo mucho, no digo un poquito, digo mucho, que son las más desesperadas de atención. Por supuesto, depende de la persona. Hay modelos que literalmente trabajan de eso y bueno, ellas verán qué hacen con su vida, ¿no? Como de Victoria's Secret, que es otro tipo de modelo, ¿no? Hay tipos y tipos. Cuando una persona publica este tipo de fotografías, lo que ocurre es que estás desperdigando o dejando que se escape tu energía sexual. La energía sexual es la energía primordial, por así decirlo, es la primera energía porque es la que se forma en nuestro chakra sacro. Es básicamente la energía de la madre, la energía, sí es femenina, pero es creadora, es la energía que empieza a subir y una vez que atraviesa el corazón o que se purifica atravesando el corazón es que ya se transforma en energía psíquica o en otro tipo de energías que pueden ser aprovechadas para hacer mejores cosas, ¿no? En el mundo. Entonces, si desde el comienzo, en el cual tu energía comienza a crearse, desde el comienzo la empiezas a desperdigar o la empiezas como a difundir demasiado, las otras personas, aunque tú no lo quieras, porque tú lo estás permitiendo al exhibirte así, y esto no le va a parecer bien a todo el mundo, y bueno, pero
Es de lo que yo sé y vengo a compartirles y nada más. El que no le guste no lo ve y ya está, eso es todo. Entonces las otras personas absorben esa energía que tú les estás regalando y suelen pasar que estas personas que suben estas fotos pueden sentirse como más cansadas y no saben por qué se sienten tan agotadas, pero también llega un punto que es lo que dije más oscuro, en el cual las personas saben que hacer esto, porque están los que lo hacen de manera más ingenua, ¿no? Porque, ok, todas lo hacen o todos lo hacen y yo tengo el derecho de hacerlo, entonces también, ¿por qué no? Y no se dan cuenta de que a través de eso también están más bien perdiendo su energía y pueden llegar a sentirse como objetos también, porque es una forma de cosificarse en realidad, porque es que es un poco contrario, eso ya es otro tema, ya sé, pero es como un poco contrario el decir, no me gusta que todos los personajes en los videojuegos o todos los personajes de mujeres en el anime o en las películas que son para hombres siempre estén sexualizadas. Pero sin embargo, una manera de luchar, se supone que una manera de luchar contra eso es decir, yo me sexualizo, no me sexualizan a mí, yo soy la que elige sexualizarse, ¿no? Es como contradictorio. Todavía, eso es un tema ya aparte, obviamente, no quiero hablar mucho de eso en este video. Bueno, son como ya puntos de vista que se pueden explorar y yo también estoy explorando el todo. O sea, explorando cómo decirlos más bien. No los tengo del todo definidos para compartirlos. Porque sí es controversial. Y está la parte más oscura de la gente que lo hace de manera intencional, en el cual saben que pueden obtener energía a través de estar publicando ese tipo de fotografías. Entonces, así es como viven publicando fotografías escandalosas, entre comillas, o como las quieran describir, para obtener los likes, para obtener los seguidores y así es como, de nuevo, el ejemplo de que yo no creo mi propia energía, sino que yo ya me alimento de lo que los otros me dan. Ahora me gustaría hablar acerca de cómo podemos utilizar la atención de una manera más intencionada, orientada hacia la sanación. Pues ya habiendo hablado de estos temas más básicos, o un poco por encima también, habiendo hablado de estos temas más básicos, entonces, motos. Ya podemos comprender mejor cómo se comporta la energía y cómo literalmente tenemos que entender y aceptar que nuestra atención, es decir, aquello donde nosotros ponemos nuestro foco, allí es donde se va nuestra energía. Por eso nosotros tenemos que tener siempre mucho cuidado de a dónde miramos, ¿no? De que, ok, mi intención es alimentarme sano, hacer ejercicio, hacer mis tareas, mis estudios, ir al trabajo, emprender este proyecto, lo que sea, pero si yo de repente agarro el celular, y sobre todo agarro el celular no para ver nada que me motive, que me inspire o que tenga que ver con lo que yo estudio, con lo que yo hago, con lo que yo emprendo, entonces me pongo a ver, por ejemplo, cuentas de influencers o de famosos y a enterarme de los últimos chismes. Entonces toda esa energía se va y seguramente les ha pasado que al final después se dan cuenta que han perdido el tiempo y que de repente ya no tienen ganas de hacer lo que querían hacer. Es como, voy a ponerme a hacer esto, voy a ponerme a escribir o a continuar con este proyecto o a organizarme y dicen, pero antes voy a mirar, o caen, ni siquiera lo piensan, caen, agarran el celular 2 minutos y de repente en 2 minutos vieron la vida de todo el mundo o de cualquier persona y de repente ya no pueden enfocarse en lo que tenían que hacer o ya les cuesta mucho más porque toda esa energía, todo ese impulso que traían para hacer eso que querían hacer en ese momento se acaba de ir, se dispersó. Y es lo que sucede, es la energía que se dispersa, la que nos impide sanar, la que nos impide emprender nuestros proyectos, la que nos impide alcanzar nuestros objetivos. Y eso es porque nosotros no somos lo suficientemente conscientes de mantener esa energía en su lugar.
o de direccionarla hacia donde queremos. Esto saca otro tema, que vivimos en un mundo de distracción constante, un mundo que uno quiere ver un documental para aprender algo y de repente le salen los 800 anuncios de cosas que absolutamente nada tienen que ver y que hasta te hacen sentir que son totalmente contrarios a lo que tú estás aprendiendo. Por ejemplo, ver un documental que critica a Nestlé y te aparece una publicidad de Nestlé, cosas así. Y ya de por sí las plataformas están cada vez más diseñadas para que nosotros nos perdamos en ellas. No puede entrar a YouTube, no puede entrar a Instagram, no puede entrar a Facebook sin que le aparezca algo nuevo. Incluso si uno, por ejemplo, en Instagram limita la cantidad de personas a las que sigue, la cantidad de cuentas que aparecen en tu perfil, de todos modos te van a seguir sugiriendo cosas nuevas, por más que no te interese ver nada nuevo, y puede tener que ver contigo, ¿no? Pero no estás ahí para ver nada nuevo. Tal vez entraste a ver un mensaje que tenías pendiente para responder o para publicar algo, y en ese momento te bombardean por todas partes para que te distraigas, para que te disperses, y al final una publicación que te pudo haber tomado 2 minutos, si no pudiste concentrarte bien, se te puede alargar a 10 y se te va el tiempo y se te va la energía, y después al final del día uno queda como, ¿qué tanto hice hoy? Hoy llegué a hacer todo lo que quería hacer. Y bueno, ese es el reto al final, el poder combatir toda esta distracción, toda esta dispersión. Y uno, creo que es lo que define a la persona fuerte hoy en día, el poder decir, no, hasta acá llegué, no voy a ver esto, ok, me apareció pero no me interesa, y voy a seguir y voy a hacer lo que tengo que hacer, y voy a dejar el celular, y voy a dejar Instagram, y voy a dejar Facebook, y voy a dejar Netflix, y voy a ponerme a hacer lo que tengo que hacer. Y me voy a poner un podcast como mucho, pero lo escucho acá donde no hay anuncios y no hay distracciones. Y si el podcast dura 4 horas, mejor, porque no tengo que agarrarlo y no tengo que cambiarlo y no tengo que estar buscando nuevo contenido para ver mientras estoy, no sé, dibujando. ¿Yo qué dibujo? O mientras estoy diseñando, yo qué sé, lo que sea que estés haciendo mientras se pueda escuchar algo. Y bueno, eso es como, creo que casi todo lo que tenía para decir. Ah, no, falta una cosa. Es bueno que nuestra atención se vaya hacia generar una intención. Si nosotros tenemos nuestra intención definida, es que la intención está construida para mí de atención pura. La intención es la que se genera también, que yo creo que se siente en el pecho, que uno la siente, que uno dice, mi intención literalmente es estar sano, mi intención literalmente es poder correr y que no me cueste, mi intención es poder alimentarme bien y sentirme bien, o mi intención es poder aprender esto porque quiero alcanzar tal cosa, porque quiero sentirme de tal forma. Entonces cuando uno tiene su intención definida, y sentirla hace que tu atención literalmente se vaya hacia ahí. Es como esa energía tú la guías hacia lo que tú sientes, hacia lo que tú quieres, hacia lo que tú deseas. Para cada cosa que nosotros queramos hacer en la vida, para cada cambio que deseemos hacer, siempre es necesario establecer una intención. No podemos decidir simplemente o decir, me gustaría alimentarme mejor, y ya, o sea, tirarlo ahí. Si uno no desarrolla la intención, el sentimiento, todo esto que describí recién, no, es muy poco probable que nos movamos hacia eso, que nuestra atención, nuestra mente esté siempre pendiente de eso. Como recomendación mía, es muy bueno poder escribir las cosas que queremos, escribir las cosas de cómo nos queremos sentir, qué queremos alcanzar, y planteárselo definitivamente. No solo el reconocer que tal vez hay algo que cambiar en nosotros, o hay algo que no está tan bien, hay algo que no funciona, sino el plantearse, el cambiarlo de a poquito cada día, hacer una cosa a la vez, un pasito cada día que me acerque a eso, y ese pasito cada día se logra
poniendo el corazón básicamente en lo que nosotros deseamos. Esto fue como un poco contrastante, ya sé, el decir estas cosas medio oscuras con estas cosas ya más esperanzadoras. Espero que a alguien pueda ayudar. Que bueno, mi intención es que lo que comparto ayude a las personas a poder también sanar, así como yo ya logré sanar varias cosas. Por supuesto, la sanación es un camino de no acabar, porque uno siempre descubre más y más cosas en las cuales puede mejorar o que puede pulir, en las cuales puede sentirse aún mejor. Aún así no hay que hacerse tanto problema. Creo que con que uno sepa que está haciendo cada día lo mejor que puede y entregando todo lo que puede, es orientado hacia donde desea ir, hacia donde desea llegar. Es mejor que nunca mover el trasero para salir del hueco, ¿no? Que eso tampoco niega que a veces no podamos disfrutar de un momento de tristeza, porque es bueno navegar por todas las olas, por todas las emociones, los sub y bajas de la vida, son parte de la vida. Pero siempre tener esa certeza de que vamos bien, de que vamos por el camino correcto y que no porque hayamos tropezado 100 veces antes, quiere decir que hoy también vamos a tropezar, porque al final es cuestión de voluntad. Así como el orientar nuestra atención es cuestión de voluntad, decidir es voluntad. Entonces, pues pongan voluntad, ¿sí? Y bueno, gracias por ver este video, por estar aquí y quedarse hasta el final del video. Estoy contenta de poder brindar esta información también. Espero que sea de utilidad. Se me olvidó cómo me despedía en los podcasts. Hace tiempo que no hago uno. Bueno, les mando mucha luz. Ay, voy a leer qué había escrito, porque yo sé que había escrito una despedida y tengo que buscarla. Así era que eso fue todo por esta ocasión. Y gracias por estar en este mundo conmigo. Eso sí es cierto. Eso lo digo de corazón, lo escribí y de verdad para mí es lindo poder compartir este mundo con personas que también están buscando sanar, y no solo por sí mismos, sino para compartir esa sanación y ese amor con el mundo y hacer de esta existencia, este mundo, un lugar mejor, valga la redundancia, o valga que haya dicho mundo tantas veces. Pero gracias por todo. Gracias por escuchar y gracias por estar. Hasta la próxima.